tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, se aprende. Creo que se quedó pasando su imagen, ¿no? La de ellos sí. ¿Ahí siguen, Fidel? Sí, está. Ok. ¿Listos? Listo. Que nos quedamos, Gálatas 17 ocasiones de caer. Entonces vamos a orar primero. ¿Ok? Gracias a Dios por este tiempo que siempre nos regala y de verdad es un honor poder estar congregados en tu nombre y pues en el entendido, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Por favor, hacia tu Espíritu Santo te pedimos que tú seas quien nos guíe, quien nos enseñe y redarguya, Señor. Te pedimos que con toda humildad que lo que estamos a punto de leer, de estudiar, necesitamos hacerlo con un corazón sincero, Dios. Nuestra disposición hacia tu palabra debe ser, pues, siempre de nuestra actitud, siempre debe ser disposición y atención hacia lo que tú nos vas a hablar. Sabemos que si esta palabra no se lleva a cabo es una palabra que es muerta, Dios, no tiene efecto en la persona que simplemente lo escucha. Aquí hay que hacer y nos toca mucho que hacer porque pues simplemente porque pues así tú no los pides. Al final de cuentas es un beneficio para nosotros. Tú dices que pues transformemos nuestra forma, nuestro entendimiento a través de la renovación de este mismo, para que comprobemos cuál es la voluntad agradable y perfecta. Eso es muy importante, Señor. Sabemos que muchas cosas que nos pones en un principio, pues no nos hacen mucho clic o no le encontramos mucho el gusto. Pero al final de cuentas esto es agradable, Dios. Y tu voluntad, pues perfecta. Te damos gracias, Señor, por lo que estamos reunidos aquí. Te pido por cada una de las familias que están aquí reunidas con nosotros, para que pongas en ellos un querer, una inquietud de tu parte, Dios. No los sueltes, Padre Santo, hasta que doblen rodilla delante de ti. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora hacemos poquitos. No sé allá. Somos los mismos. ¿Dónde se fue Manuel. Manuel. Manuels? ¿Ya se pasmaron? Ya se quedaron quietos. Sí. Fidel. Está fallando la señal. Fidel. No escucha. Hay que andar lento el internet. ¿Se oyen? ¿Sí escuchan? Es que se quedan congelados un ratito. Si ves que se congela un poquito, tienes problemas, desactiva si quieres la cámara. ¿Sale? Ahí le vas viendo, ok. Bueno, nos quedamos en el 17, ¿verdad? Ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Imposible es que no vengan tropiezos, o sea, como
Si uno piensa que al leer esto y al conocer de Dios nada nos va a pasar, estamos muy equivocados. Mas hay de aquel por quien vienen. O sea, si uno tropieza, ok. Pero si uno es la piedrota ahí la que está estorbando, cuidado. Mejor le fuera que se le atara al cuello una piedra de molino y se la arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepintiere, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Sí lo vamos a hacer? Sí. Tenemos que hacer. Pero si Dios lo hace, no llegamos todos los días, Señor, perdóname porque otra vez hice esto. ¿Y qué hace el Señor? Nos vuelve a perdonar y ahí vamos otra vez, y otra vez, y otra vez. Si Él lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros con los demás? Aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Se trata de tener más fe? Más fe. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Sí, ¿cómo lo que quiere decir? Es un árbol, es una especie de árbol. Ah. A ver, desarrollo. Ah, sí. O sea, no se trata de que Dios nos aumente la fe. La fe es algo que uno da. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, yo les digo, yo voy la próxima semana a Nayarit. ¿Me creen? Están congelados. Oye, Ya se congelaron. Y si se desconectan y se vuelvan a... O sea, no, o lo que les diga, ¿no? Si voy a Michoacán la próxima semana, no les queda otra más que creerme. Sí. Yo tengo que convencerlos para que me crean. No. no. O sea, es cuestión de ustedes el creer o no creer. ¿Me explico? Sí. Aquí una situación no se trata de que les aumente la fe. Él les dice, si tuvieran fe, o sea, que no tenían fe, no había nada. ¿Se acuerdan de qué tamaño es un grano de mostaza? No, como Una polvito. Dice que semillita muy que pequeño. parece chía. ¿La han visto? ¿Se acuerdan de la chía? Sí. Más Sí. o menos es de ese tamaño esa semilla. Es la más pequeña, yo creo, bueno, una de las semillas más pequeñas, pero resulta que esa semilla da un árbol enorme. Así es la fe. Se requiere de poco. Y con ese poco se puede desarrollar un mucho. Aquí no era la cuestión de aumentanos la fe. Aquí era una cuestión de tener fe. ¿Ya nos oyen bien? Fidel. Como congelando. Fidel, ¿nos escuchas? No, se congela. Fidel, si quieres, desconéctate y vuélvete a conectar. Eso puede ayudar. Para que no se pasme. No yo. Ok, ya, sí escuchó. Ok. No, ya. Hola, Aló, aló. ¿dónde estás que no te ves? No sirve creo que mi cámara. ¿Cómo? Creo que no sirve mi cámara. ¿No sirve tu cámara? Creo, ¿Ya la rompiste? sí.
Muy Ah, no, mal. se rompió. Es broma. ¿Quién es? Soy Ah, Ara. Estamos en el 17:7. Sí. Oye, Daniel, entonces aquí con los apóstoles estaba pasando lo mismo que podemos sostener dudas hoy día, o sea, no cambia, ¿no? Porque aquí ellos dicen, ellos como nosotros estamos pensando, aumentanos la fe, ¿no? O sea, ellos están dando por default que sí tienen fe, pero que tienen poquita fe. Y lo que está diciendo un señor es, no tienen nada de fe, o sea, si tuvieran un poquito de fe, que hace mención al grano de mostaza, que es, De las semillas pues más no sé, una pequeñitas. semita que apenas si uno podría agarrar, ¿no? Con los dedos porque es muy pequeña y que genera un árbol gigantesco, ¿no? Entonces el punto es, aquí no es aumentar fe, sino es o tienes o no tienes fe. Eso es lo que está diciendo. Y esa fe es algo que tú das, o sea, que tú crees. O sea, que es lo que nos toca a nosotros para dar. Es que aquí los discípulos, cuando a la hora de decirle, aumentanos la fe, lo que están diciendo es, tú eres el que, digamos, equivocadamente están diciendo, tú eres el que a nosotros nos tiene que aumentar la fe. Y lo que está diciendo el Señor, pues es que realmente proviene de nosotros y depende de nosotros, porque al menos Él ya hay mucha evidencia por el cual uno tiene fe, ¿no? O sea, de la Biblia nos dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, difícilmente podríamos, ¿qué podríamos decir? La gravedad. Que yo me voy a casar. O sea, yo ya lo veo así medio difícil, ¿no? ahí no tengo fe. Ahí estoy. Acá estás. Entonces, si a mí me dice Dios, te vas a casar, pues yo le tengo que creer. Entonces, tengo que tener la convicción de que así va a ser y la certeza también, porque eso no lo veo. O sea, no veo a nadie en puerta, nadie me gusta, o sea, como que no hay, pero eso es la fe y eso es lo que a mí me toca dar. De hecho, a Abraham le fue contada la salvación por fe, o sea, cuando le dijo Dios a sus 80 y tantos años de que iba a tener un hijo, pues hasta le dio risa. O sea, pero le creyó, al final de cuentas creyó en eso. O sea, tuvo fe, o sea, como alguien de 100 años, y sobre todo su esposa, Sarita de 90, y él casi A de ver, 100. una pregunta, Daniel. Sí. Ellos por lo menos les hablaba a Dios. Uno cómo puede aumentar la fe si no ha visto nada. La palabra nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír novelas? No, ¿Oír cuentos? la palabra de Dios. O sea, la palabra es muy clara ahí. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si yo no leo esta palabra de Dios y la creo, no voy a tener fe. Nosotros por lo general demandamos señales, o sea, que Dios casi se nos presente. La misma Biblia nos dice que eso nunca nos va a suceder. Dice, esta generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. O sea que Jonás resucitó al tercer día. La única señal que nosotros tenemos para creer es que Jesucristo resucitó. No se nos va a aparecer un ángel, no nos va a decir el Señor, aquí estoy. Es a través de su palabra. Es riquísima la palabra en ese aspecto. Okay, Necesita usted creer. Por ahí se menciona, de repente, no sé si han oído esa frase de una fe ciega. Sí. Y eso es un gran error. Mi fe no es ciega, porque yo estoy viendo la evidencia en la Biblia. Yo veo que no existe en el mundo un libro como la Biblia. Existe el Corán, y el Corán no tiene la secuencia, ni la lógica, ni
ni nada, ni siquiera se le acerca a lo que es la Biblia. La Biblia nos está tiene un hilo conductor perfecto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tiene alrededor de 40 autores diferentes, desde pastores, pescadores, reyes. O sea, no hace como que un uso exclusivo de ciertos personajes o gente muy docta. Cuando uno lee la Biblia entiende que esto es de inspiración divina. Si alguien quisiera hacer un libro similar, es como si dijéramos que si uno encierra a unos 30 monos en una sala y a cada mono se le da una computadora, escriban un libro como La Guerra y la Paz. Con esa lógica, es imposible. Entonces, la misma Biblia me está dando evidencia de que esto es verdad y yo necesito creerlo. Porque si no lo creo, pues yo para qué les explico. No sé si me voy dando a entender. Sí. Sí. O sea, esto es lo que se requiere de fe. Entonces, entre más yo lea, más se va desarrollando en mí esa fe. En la oración, cuando empecé, hice mención de eso. Esta palabra, si esta palabra yo no la llevo a cabo, es una palabra muerta. Por ejemplo, la Biblia me dice que perdone. Y si yo no perdono, pues esa palabra no va a trabajar en mí. El perdón viene siendo como, es como pensar que yo me tomo un veneno y a quien le va a hacer daño es a mi enemigo. Así de ilógico es el pensar que, o más bien es la venganza. O sea, el odio que yo le guardo a la otra persona. Porque al final de cuentas el que hace coraje soy yo. El que se está dañando el hígado soy yo. Por eso la Biblia nos manda perdonar para entonces yo tener un beneficio. ¿Me voy explicando? Sí. Lo mismo sucede con la fe. Si yo no le creo, pues entonces estoy diciendo que Él no existe. Y si estoy diciendo que Él no existe, pues nadie me habla. Ajá. O sea, esto es como la secuencia lógica. Si nos vamos a cualquier elemento, si a las matemáticas, si yo digo las multiplicaciones no existen, pues entonces no existen las divisiones, entonces no existe la raíz cuadrada, entonces no existe el cálculo diferencial integral, entonces no existe o sea, y así me puedo ir. Si yo digo no a esto primero, pues mucho menos voy a entender lo postrero. Ok. Sí, está bien. Ok. El deber del siervo. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Volvemos al mismo tema. ¿Qué de extraordinario, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, es que yo te di de comer, pues esa era mi obligación, ¿no? Sí. Es que yo te vestí, pues sí, eso también pues, era mi obligación. Es que yo te di educación y, o sea, no hay nada extraordinario que nosotros hagamos delante de Dios. Por ejemplo, si me dice Armando, no, es que Daniel, tú nos enseñes, y sí, pues yo creo que hasta es poco para lo que realmente necesitamos hacer. Es nada, o sea, al final de cuentas todos, absolutamente todos, somos siervos inútiles del Señor. Porque lo que debíamos hacer, eso hicimos, no hicimos nada extraordinario.
Hay mucha gente que se regodea, por ejemplo, cuando deja de tomar. No, es que yo ya no tomo. Pues eso debías hacer. O es que ya no fumo. Sí, igual. Es que ahora ya cuido a mi familia y, o sea, ¿qué de extraordinario hay en eso? Exacto. Es humildad ante todo aquí lo que se requiere, porque nada, absolutamente nada es nuestro. Nosotros somos siervos y le servimos pues al Todopoderoso. Y es un gran honor trabajar de su lado. Sí. Entonces, si esperamos a papacho y becho, no lo vamos a tener. Bien. Es como de repente ves mucho las noticias que los políticos te no, es que yo he hecho esto, he hecho tal, he hecho el otro. Bueno, entonces, Exacto. bueno, ¿qué no les pagan para eso? O sea, presumen el trabajo para el que le están pagando, como si les tuvieran que rendir muchas alabanzas por tanto trabajo que hacen. Sí, yo creo que el éxito de López Obrador, sobre todo aquí en la Ciudad de México, radicó en que hizo su chamba. O sea, sí hizo, o sea, construyó pues segundos pisos, arregló el centro histérico, ¿qué más? O sea, cosas que uno ve y la gente, wow, ¿no? Así que maravilla. Pero, pues, ¿cuál maravilla? O sea, era lo que tenía que hacer. La diferencia de él y los demás es que este robó menos. O sea, como que le invirtió un poquito más en obras. Y en eso radica la gran diferencia, de que la gente diga, oh, y así nosotros, o sea, a ver, que si, no sé, que si están cansados, pues qué bueno, que si trabajaron mucho por llevar el alimento a la casa, pues bravo, gracias a la mejor, ¿no? Pero fuera de eso no hay nada extraordinario en ello. Todo absolutamente es nuestra obligación. ¿Vamos bien? Sí. Sí. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahí está de nueva cuenta nuestra ingratitud. O sea, porque aparte de eso, aparte de ser inútiles, somos ingratos. O sea, hoy nos levantamos y lo dimos por hecho, ¿no? O sea, amaneció, nos limpiamos las lagañas, nos fuimos a trabajar o a hacer lo que tengamos que hacer. O sea, otro día más. No. ¿Y cuántos le dimos las gracias a Dios? Amén. Así. Yo. Darle gracias en todo. Sí. Sí. Muchas cosas las damos por hecho, pero no es así. Si despertamos es gracias a Dios. Así es. Si llegamos a esta reunión o si estamos aquí reunidos es gracias a Dios. Bendito sea. No nos pasó algo peor hoy o durante el camino. Ahorita en la escuela donde estoy trabajando me avisó la mamá de una alumna que estuvo a punto de morir la niña. O sea, tuvo un paro cardiorrespiratorio. O sea, ahorita está en urgencias y estamos hablando de una niña de 17, 18 años. Qué Pero barbaridad. damos por hecho muchas cosas. Sí. O sea, quién sabe si mañana amanecemos. Es más, quién sabe si ahorita durmamos siquiera. Y en todo hay que ser agradecidos con Él. Sí. La venida del reino. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo,
El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, helo aquí o helo allí, no vayan, ni lo sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Órale. Tum, tum, tum. ¿Clarísimo? Bueno, vamos por partes. Los fariseos, ¿se acuerdan quiénes eran los fariseos? Sí, ¿Quiénes eran? Llevaban la ley de Dios al pie de la letra. Al pie de la letra llevaban, eran judíos. Judío. Y entonces ellos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Jesús les dice que no vendrá con advertencia. Por ejemplo, cuando hay un huracán allá en Nayarit, pues hay aviso, ¿no? Sí, ¿Y cómo se preparan? evacúan algunas zonas o los libios ponen maderas. y todo O sea, hay eso. forma de como prepararse. Pero en el aspecto de la venida de nuestro Señor no habrá esa advertencia. Va a llegar como un estruendo, como un ladrón, o sea, como ladrón en la noche, o sea, sin que lo esperemos. Aquí hace otra referencia de los falsos profetas. En el 23 les dicen, helo aquí o helo allí, dice, no vayan ni los sigan. O sea, actualmente hay mucha gente que se hace pasar por el Cristo, o mucha gente que hace muchos milagros en el nombre de Dios, y no necesariamente son de Dios. Porque la diferencia es que los hombres ponen los ojos en ellos y no ponen los ojos en Dios. así es. Esa es la pequeña gran diferencia. Después dice el 24, porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Ustedes saben cuándo va a suceder un relámpago? No, 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 sucede, y cuando sucede ilumina todo. Así será su venida. Dice el 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. O sea, primero, o sea, obviamente quien estaba hablando aquí era Jesucristo. Y él mismo dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, esta generación no lo recibieron. Es más, lo crucificaron. Es más, lo crucificamos. Jesús, como les dije desde un principio, ustedes háblenle de Jesús a la gente
y no lo acepta. Pero díganle que le amarren un hilo rojo a una sábila y así lo hacen. Que se tomen tal té con tal cosa y la gente se lo toma. Que por más ridículo, de lo más ridículo que yo he oído es para una junta, en una servilleta poner canela con sal y no sé qué, entonces eso se lo amarran, se lo guardan y entonces eso les va a ir bien en la junta. Y la gente lo hace. Estoy hablando de gente que tiene estudios, o sea, una maestría, incluso hasta doctorados. Pero nada más les mencionas a Jesús. ¿Quién es el loco? Uno. A mí en lo personal se me hace más loco lo de la canela y la sal y esas porquerías que esto. Y entonces eso es común, la gente desecha a Jesús. Dice el 26, como fue en los días de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Sí, ¿Qué hizo Noé? construyó la barca. El arca. Construyó un arca. Les voy a explicar un poquito el contexto de lo que era en esa época. En la época de Noé no llovía. Y entonces imagínense a un hombre hablando de un diluvio. Lo creyeron loco. Era el más loco de todos para el mundo. Pero Noé tenía una misión clara y construyó un arca. Y en ese día, así también será en los días del Hijo del Hombre, dice. En ese día, cuando vino el diluvio, la gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento. O sea, fue un día común y corriente. Jamás esperaron eso. Y de repente les cayó la lluvia y solamente Noé y entró en el arca y bueno, y varios de sus hijos y nueras y ellos fueron los únicos salvos. Y destruyó a todos. Luego explica, asimismo como sucedió en los días de Lot. Les voy a platicar un poquito de la época de lo que pasó en Lot. Resulta que había un hombre que se llamaba Abraham. Y Abraham, pues un día le habla a Dios y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y te llevaré a la tierra donde fluye leche y miel. O sea, le iba a mostrar una tierra que Dios le iba a dar. Entonces agarró sus trinques y se fue. Y junto con él se fue su sobrino, que se llama Lot. Vivieron bien, o sea, digamos que prosperaban. Ellos se dedicaban a pastar ovejas. Y de repente llegaron a una tierra que era realmente buenísima. Entonces empezaron a tener problemas los pastores de Lot con los pastores de Abraham. O sea, había ahí unos pleitos. Entonces le dice a Abraham, mira, para que no haya problemas entre nosotros, ve la tierra y escoge tú lo que más te guste. Y entonces Lot se agarró una tierra que era la tierra de Sodoma y Gomorra. Eran tierras muy buenas para el pastoreo. O sea, él se fue por la vista. Entonces le dijo a Abraham, lo que tú escojas, yo me voy para el otro lado. Y así como que vamos a evitar broncas. Y entonces, en esa tierra de Sodoma y Gomorra, la gente era perversa, había mucho homosexual. Y llegó un tiempo donde Dios decidió destruir esa tierra. De hecho, iban los enviados, eran ángeles, se topan con Abraham y le preguntan a qué van y pues les dice que van a destruir. Entonces, o sea, es una plática entre Dios y Abraham. Y entonces Abraham le dice, Señor, ¿y si hubieran 100 justos en esa ciudad, la salvarías? Y le dice Dios, sí, si hay 100 justos, yo la salvo. Y entonces le empieza así como que a reaccionar Abraham y dice, a ver, ¿y si hubiera 80 justos, la perdonarías? Si hubiera 80 justos, la perdono. A ver, Señor, perdóname otra vez, pero si hubiera 50, ¿la salvas? Y así le fue bajando. Hasta que llegó creo que a 10 y ya no había más justos. Y entonces llegaron ángeles a esta ciudad. Y estas ciudades tenían por costumbre que el que llegaba a visitar a su pariente pasaba por las armas de los habitantes. O sea, ¿qué?
lo violaban. Era como la bienvenida. ¿Estaba divertido? No, estaba feo. O sea, imagínense que ustedes van a visitar a alguien y los quieren violar. O sea, imagínense el grado de perversidad que existía en esas ciudades. Y cuando llegaron estos ángeles de Dios, pues querían violarlos. Entonces, pues obviamente ellos lo impiden, ciegan a la multitud e insistían en entrar. Entonces les dice, ¿sabes qué, Lot? Salte y no voltees atrás. O sea, salte con tu familia y de hecho sale con la esposa es la única que voltea y es convertida en estatua de sal. Bueno, así ese día que vino esta destrucción, pues se estaban casando, estaban comiendo, es un día común y corriente. Por eso les dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, como esta vida que estamos llevando, normal. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. O sea, que nos agarró en la calle, ahí se quedan. Que nos agarró en la azotea, ahí nos quedamos. Y dicen, el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Qué significa esto? ¿Esto qué significa? Que pongamos más atención en las cosas de Dios y buscándolo, ¿no? Porque no sabemos el día en que vaya a venir. Y anda uno cuidando su vida. Fíjense bien esto ya lo leímos. Esto está en Lucas 9:57. Regrésense un poquito. Lucas 9:57. En el camino, Señor, que te guía, donde quieres que vaya. Ajá. Estas son como que las reglas para seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves en los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, todo el que quiera seguir a Jesús requiere ¿de qué? De negarse a sí mismo. O sea, de morirse casi. Por la palabra. Es que yo me quería casar, por eso ya no seguía al Señor. O sea, ¿qué es primero, que me case o seguir al Señor? Primero es Dios. Primero es Dios, entonces necesito morir a mis propios deseos. Aquí donde dice, todo el que procure salvar su vida, o sea, la vida terrenal, o sea, yo quiero vivir en este mundo, yo amo el mundo, me gustan las cosas del mundo, me perderé. Y todo el que la pierda, o sea, el que diga, Señor, yo no quiero servir a mi carne, no quiero servir a mis deseos, quiero servirte a ti, se salvará. Les platiqué de un caso, bueno, en cierta época el declararse cristiano era una cuestión de muerte, o sea, de vida o muerte.
llegaban y te preguntaban, ¿usted cree en Jesús? Y si uno decía que sí, lo mataban. Y si uno decía que César era Dios, pues te salvabas. Pero ¿qué iba a pasar en la vida eterna? No ibas a estar con Dios. O sea, dice el mismo Jesús, o sea, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. O sea, a lo mejor me salvé en esta tierra, pero en la vida venidera, pues no me voy a salvar. ¿Sí vamos bien? Sí. Digamos que esto se podría leer como que todo el que procure salvar su vida carnal o terrenal, perderá su vida espiritual. Y todo el que pierda su vida física, salvará la vida espiritual. Digamos que lo podríamos leer de esa manera, ¿no? En pocas palabras. Les dice en el 34, les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿En qué casos están dos en una sola cama? Pues esposos. Esposos, un matrimonio. Mucha gente tiene la creencia, por lo que dice Hechos, de serás salvo tú y tu casa. Que cuando uno recibe a Cristo, o uno es creyente, uno se vuelve a Cristo, ya en automático la familia también va a ser salva. Y no es así. Esto es una cuestión meramente personal. Es individual. O sea, no es porque la esposa cree, entonces yo en automático voy a creer. O porque yo creo, en automático mi esposa. O salva. Exacto, van a ser salvos los dos. O mis hijos. Esa onda de que dicen, es que yo nací en cuna cristiana, pues no sé cuál sea esa, pero igual ese hijo necesita conocer de Dios. Les dice, les digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. O sea, el que creyó. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esta parte se refiere a lo que se conoce comúnmente como el rapto. El rapto va a ser una situación en donde los hijos de Dios van a ser salvados de toda esta tribulación que va a venir. De la nada, así, o sea, yo ahorita les estoy hablando y ya no me ven. Si es que me voy, ¿no? En ese día yo me imagino que muchos aviones se caerán. O sea, que desaparezca el piloto y a ver quién aterriza esa onda. Habrá muchos choques. O sea, va a ser un desastre. ¿Saben qué digo? Sé que el ejemplo es burdo, pero es como la película esta de Un día sin mexicanos, que de repente los mexicanos desaparecieron. Entonces, sé que el ejemplo no es muy bueno, pero es esa parte donde, de hecho, tiene que ver con lo que también ya leímos, que dice que cuando dice Jesús que él no vino a unir familias, sino a desunirlas, ¿no? Se refiere a esa parte, a poner a hijos contra padres, así. Y se refiere a esa parte que dentro de una familia unos creerán y otros no. Y aquí lo que hace referencia al rapto, pues es esa parte, ¿no? De que un matrimonio, bueno, es el ejemplo, que un matrimonio, pues están acostados en la cama y uno desaparecerá y el otro se quedará. Se refiere a esa parte. Se lleva al que cree y el que no cree se queda, ¿no? Ese es el mensaje como tal, ¿no? Así es. Y el que se quede, ¿qué creen que les va a pasar? Vivirá todos los dolores, Vivirá todos los horrores del Apocalipsis. Será algo terrible, terrible en gran manera. Incluso en esos tiempos habrá chance para ellos, pero la salvación les costará la vida prácticamente. La cabeza también. Dice, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Eso a qué se refiere? ¿Dónde está el meollo, el ombligo del mundo? Vamos a entenderlo, o sea,
lo que nosotros más entendemos es la cuestión de los buitres. Donde hay un cuerpo, uno ve ahí circundando las aves estas. En donde hay más problemas, en donde se ve más... El buitre. Donde está el muerto, o sea, donde está la podredumbre. No, No. donde está la maldad, no. Donde O se sea, ve- ¿cuál es el ombligo del mundo? Israel. Les pregunta, ¿dónde? En Israel. O sea, ¿dónde estamos escuchando cada vez más y más cosas? O sea, ¿dónde están las fieras cada vez más y más y más rondando? ¿Dónde está el odio cada vez más y más creciente? Ujú. en Israel. Esto será, bueno, lo que dice al final de cuentas, el Armagedón, no sé si han oído esa palabra, que es la pelea final, será todo el mundo en contra de Israel. Todo el mundo en contra de Dios. ¿Eso dónde lo dice ahí? ¿Qué? Lo de todo el mundo en contra de Ah, no, eso lo vamos a leer más adelante. Sí, ¿verdad? Todas las naciones, bueno, eso viene en Apocalipsis. Sí. ¿Quedó claro o más o menos? Sí. Ahora la pregunta de los $5,000. ¿Lo creen? ¿O se les hace muy fantasioso? Pues es que en la época de Noé nadie creía, ¿no? Hay que creer. ¿Cómo? Estando escrito en la Biblia, hay que creerlo. Exacto. Que estando escrito en la Biblia, hay que creerlo. Yo cuando estaba en la universidad y veíamos cosas de historia, nos dábamos cuenta cómo la historia era cíclica, es decir, se repetían las situaciones. Y aquí en la Biblia, pues si lo vemos de esa manera, es exactamente lo mismo. O sea, en el tiempo, como ya dijiste, de Noé, pues no existía la lluvia y pues lo tiraron de a loco, pero vinieron las consecuencias. O sea, y solamente quien creyó fue quien se salvó, que solamente fue Noé y su familia, que eran como 7 u 8, no recuerdo. Eran 11. 11. También en Sodoma y Gomorra, pues lo mismo. Incluso la mujer de Lot, que, bueno, dio la indicación de que no volteara y ella voltea. O sea, dudó incluso todavía, en ese momento dudó y no creyó. Y ahorita es exactamente lo mismo. Estamos viendo que lo que va a suceder a futuro y muchos no creen. Entonces aquí el punto, bueno, yo creo que viene a colación esa parte. Y bien la pregunta, porque pues realmente queremos o no creemos en eso, porque esto no es nuevo, no es algo que suceda por primera vez, ya ha sucedido en la historia mucho antes y la Biblia lo marca perfectamente y pues digamos que estamos en el tiempo en que estamos aprendiendo de Dios para poder creer en Él, y quien no crea pues va a pasar como en la época de Noé, que no creyó y se ahogaron. ¿Qué acaba de pasar? Bueno, nosotros aquí en la Biblia le pregunta que, pues, ¿cómo sabremos cuando sucederán estas cosas? Y Jesús les dice que marca unos ciertos eventos, que en esa época que aumentarán La violencia, las temblores, guerras, temblores, terremotos, volcanes. Hambre. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué es lo que acaba de pasar justo ayer en Filipinas? ¿Y cuándo les había sucedido eso? O sea, de esa categoría, de esa fuerza, jamás se había dado uno. Entonces, eso nos debe llamar a recapacitar, a decir, en la torre, ahí viene. O sea, esto, yo sé que todavía hay varios eventos que se necesitan cumplir, pero nos está advirtiendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Este es nuestro tiempo. Si no nos arrepentimos, ya no hay más que hacer. Ya no hay más a dónde acudir. Buda no sirve. Mahoma no sirve. O sea, ¿a dónde podremos ir? ¿A las drogas? ¿Al alcohol? ¿A los abusos? O sea, como vivíamos en alguna otra época. No. O sea, ¿qué más nos queda? Y nos está dando chance, arrepiéntanse, arrepiéntanse todos los días.
Aquí donde dice, donde estuviera el cuerpo, ¿a qué se refiere? A esa parte que todo esto sucederá en Israel, en el ¿Y por qué 37. dice, donde está el cuerpo se juntarán también las águilas? Es como donde está el cuerpo, ahí están los buitres. No sé si ha visto los programas de África, de que Es cuando una los parábola, leones sí. se comen un animal, ahí lo dejan los restos, y los buitres están ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. O sea, aquí le preguntan, ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a suceder eso? ¿Dónde va a acontecer? Pues en donde ustedes vean los buitres. O sea, ahorita nosotros estamos viendo, ahorita me comentaba Armando de la situación que existe, o las tensiones entre Irán, Israel, Estados Unidos. Siempre ha habido tensiones allá. O sea, es un lugar de mucho movimiento. Muchas guerras. Digamos que podremos a lo mejor para entenderlo, que el cuerpo es Israel y las águilas pues son todos los que van a ir en contra de Israel. Nada más hay que ver incluso las noticias hoy día y Israel siempre ha tenido problemas con el mundo árabe. Eso es un hecho. Lo estamos leyendo nosotros antes de esta clase, bueno, vamos ahí en Josué y estamos viendo todo eso y que es actual incluso. Entonces, pues si leemos, le decía que era lo que platicábamos hace un ratito con Daniel, que vea las noticias y hay problemas de tensión ahora entre Estados Unidos e Israel, que antes han sido, digamos que, aliados, y ahora empieza a haber problemas por cuestiones de Irán, hay unas cuestiones ahí de desarmes nucleares y otras cosas. Entonces, empieza a haber tensiones y pues lo que va marcando la palabra de Dios es que pues todos empezarán a acorralar a Israel, así como cuando los buitres se ven ahí merodeando el cuerpo en el desierto, ¿no? Entonces, digamos que lo podemos entender de esa manera, donde estuviera el cuerpo, pues el cuerpo es Israel, allí se juntarán también las águilas, que son pues todos los que van a ir en contra de Israel. Daniel, pero parece donde estuviera el cuerpo, no, también es el cuerpo de que ahí murió. No, ahí no hay cuerpo. Bueno, no, es que no hay cuerpo. Entonces sí es Israel. Sí, porque él no está allí. ¿Quedó claro? Sí, Y no me contestaron. ¿Lo creen? Ah, sí, sí. sí. Pero mi suegro no contesta. Señor Armando, ¿usted lo cree? No estoy muy seguro, ¿eh? Exacto, entonces ya llegamos a un punto. Sí. ¿Cómo va a entender más cosas si esto no lo quiere creer? No estamos hablando de cosas mágicas o son cosas reales, son los que estamos viviendo. Violencia, o sea, ¿saben cómo está Michoacán ahorita? Sí. ¿Y no lo creen? No lo creo. O sea, es obvio, está ahí y es dureza de nuestro corazón. Eso requiere, como le decía, como empezamos nosotros la clase preguntando, la fe es algo que tiene que provenir de nosotros. Yo le puedo platicar más o menos una anécdota que a mí en lo personal me pasó. Cuando yo me estaba congregando, yo oía todas estas cosas y no las creía, o sea, unas otras hasta me daban risa. Yo no podía creer que Dios pudiera sanar a alguien de cáncer o incluso que Dios le restituyera un riñón a alguien. Para mí eso se me hacía mágico y ridículo. Y dentro de esa parte, pues noté como un cierto, como no sé cómo describirlo, como si hubiera un lapso de no aprendizaje, como que no podía avanzar, como un límite. Y recuerdo un día, llegando a la congregación, fue una oración muy sencilla, fue una oración muy honesta, y le dije, Señor, la verdad me cuesta en lo personal mucho trabajo creer lo que tú me estás diciendo aquí. Pero a partir de hoy, no importa cuán ridículo suene, cuán inverosímil suene, cuán increíble suene, si está en tu palabra, yo lo voy a creer. De ahí le puedo decir que el avance, el crecimiento
no lo puedo medir. O sea, se desbordó una cuestión de entendimiento, de ver y entender y a darle gracias a Dios de todo lo que me estaba enseñando. Pero fue una cuestión de definirme como no creyente, ser honesto delante de Dios y decirle, ayúdame a entender esto. Ayúdame en mi fe, que es muy diferente a aumentanos la fe. Ajá. Esto es una cuestión meramente personal. Cuando uno empieza a creer esto, y le digo, no es una fe ciega. Si usted, o sea, para que me entienda, se requiere de más fe para creer en la evolución que de lo que se requiere para entender esto de la palabra de Dios. La palabra de Dios está sustentada incluso científicamente. La cuestión esta de la evolución, no tiene sustento científico. Y sin embargo, se enseña en las universidades. Sí. Esto es cuestión, como le dije, es meramente personal. Entonces, entre más tiempo se tarde, más tapón va a encontrar delante suyo. Por eso la pregunta, considérelo. O sea, esto no es tampoco que, a ver, todos vamos a obligar al Señor a que crea, no. No se trata de eso. Esto es una cuestión personal. En su cama, ahí en su cuarto, acostado, pídale a Dios. Y Él lo va a hacer, pero sea honesto. Ok, gracias. Parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de desmayar, diciendo, había en una ciudad que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola está hablando de un juez injusto. Este juez injusto, imagínense a cualquier trabajador del Ministerio Público de cualquier delegación de esta ciudad. Finísimas personas, ¿verdad? Muy amables, atentos, serviciales, como ellos solos. Este juez era un juez injusto. Y venía una viuda todos los días y le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, o sea, con insistencia. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Estamos hablando de un hombre, como los muchos que conocemos, y les dice, abajito, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Dios, es un juez injusto? No. O sea, ¿cuánto más nos hará caso? ¿Cuánto más nos hará justicia? ¿Se tardará en responder? No. Pero es la necesidad de orar, ¿qué? Todo el tiempo, de día y de noche. Siempre, y no, ¿qué? Desmayar. ¿No les ha pasado que uno empieza a hacer cosas y de repente, ya, ¿para qué tanto? Como que lo dejas ya por la paz. Eso es desmayar, eso es claudicar.
Y Él a lo que nos llama es insistir e insistir e insistir. Lo estamos muy mal acostumbrados, o sea, queremos, sobre todo en esta época, todo es fast track. Por ejemplo, yo jugué muchos videojuegos y los videojuegos me enseñaron la recompensa inmediata. Y eso es muy malo. O sea, tú enséñale al hijo recompensa inmediata y ya lo fregaste. Hay muchas cosas que necesitan trabajarse. Se necesita de paciencia, tiempo. Y lo mismo en la oración. Hay ciertas cosas que necesitan tiempo. Pero nosotros lo queremos a lo mejor de hoy para mañana. O de mañana para pasado. Sigue siendo pronto. Pero, ¿y si Dios nos dice, ora durante un año? Esto me recuerda, esto no es bíblico, pero es una buena analogía. Había en el campo de un hombre como una roca muy grande. Y Dios le dijo, empuja la roca. Y entonces el hombre fue y obedecía día tras día, iba y empujaba y nomás no la movía ni 3 centímetros. Y volvía y le daba y le daba y le daba y así estuvo como casi un año. Y le dice, Señor, tú me dijiste que empujara esta roca y nomás no la puedo mover. Exacto, yo te dije, empújala, no la muevas. Ahora fíjate lo fuerte que estás. Eso lo voy a usar para otra cosa. Esa es una analogía. O sea, lo que Dios nos manda hacer, que para nosotros no tiene Sentido. el menor sentido, para Dios sí. Ahorita, por ejemplo, como yo les, bueno, quien sabe en dónde estoy trabajando, no es el trabajo de mis sueños, les consta, ¿va? O sea, no me siento ni realizado, o sea, para mí fue en un principio un retroceso. Pero algo sabía yo, que esto era un trato de Dios a mi persona. Y aparte, con este trabajo iba a poder ayudar a otras personas. Eso me queda claro. Las oportunidades las estoy pidiendo. Y pues también sí intercede por toda esa bola de muchachos, que pues cada vez les toca más, una vida más difícil. Yo no entiendo, digamos, en la plenitud de por qué estoy aquí y estoy ahora. Pero su propósito tendrá, ya lo descubriré. Así cada uno de nosotros. O sea, hay muchas cosas que son incomprensibles para nuestro ser, pero Dios tiene un propósito de todas ellas. Entonces, tárdese lo que se tarde, el tiempo que demore, pues realmente no es mucho. O sea, Él hará. Aquí la cuestión es insistir, orar siempre y no desmayar. ¿Dudas? Pero cuando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, quiere decir que habrá algunos con fe. Sin fe. Les dice el 8, les digo que pronto les hará justicia. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está preguntando. Es pregunta, exacto. Imagínense que llega ahorita. ¿Quién de nosotros tiene fe? Entonces, ¿por qué te angustias? ¿Hay fe? Entonces no hay fe. Esa es una muy buena pregunta. O sea, cuando Él venga, si Él viene a nuestras vidas, ¿hallará fe? Hay una parte en el Apocalipsis y no es para gente que no conoce de Dios, es para gente que conoce de Dios. Es Apocalipsis 3. Eso me falta a mí. 12, bueno, todavía falta mucho que lo veamos. Ahorita lo leemos. ¿Ya lo viste? Ajá. No, perdón. ¿Sí? Es el 3:14. ¿En Apocalipsis? Ajá. Pero tengo unas cosas. 3:14. Sí. El mensaje de la. El mensaje a la Odisea.
estamos aquí viendo que Dios agarra a sus 7 iglesias. Vamos a leer la última de ellas, que se llama la Odisea. Le dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuando eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí comes oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje muy, muy, muy fuerte de parte de Dios, pero es muy real. Este versículo, que es el 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Lo ocupan mucho para predicarle a la gente que llega por primera vez. O sea, de ábrele la puerta al Señor, Él está afuera. Y no, este mensaje es para los que estamos en la iglesia, para los que decimos que conocemos de Dios, para los que nos sentimos los muy uyuyuys, que somos una iglesia rica porque la llenamos, que tiene 14,000 asistentes, y lo que recibo de diezmos cada domingo es 1,000,000 de pesos a lo mejor. Soy una iglesia riquísima. Pero ¿qué te dice el Señor? Eres pobre. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, ¿eso para qué le sirve al Señor? Para nada. Por eso cuando Él dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, nos llama a nosotros, a los que estamos aquí escuchando esto. Y si alguno oye mi voz y la abre, entraré a Él y cenaré con Él. Y la pregunta es, ¿hallará fe en nosotros? No. O sea, esto es lo que hay que analizar. Volviendo al 18:8, les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O andamos sin la semilla de mostaza. Pero es que la fe es creer en Él, ¿no? Creer en lo que Él te dijo. Vete a la calle y pregúntale al primero que te encuentres, ¿crees en Jesús? Te van a decir que sí. Sí. Pero ¿qué creen? O sea, si no lo conoces. La pregunta es, ¿le crees a Jesús? O sea, es diferente. Muy diferente. Porque creer es, si le crees... ¿Por qué te angustias, Laurita? Porque le crees. ¿Por qué te angustias? Si se supone que le crees a Él. Porque estoy en el mundo, ¿no? ¿Y? ¿Pero estás con Él o estás con el mundo? O sea, ¿quién te domina, el mundo o lo que te dice Dios? Pues... Entonces, ¿de quién eres hija? Porque yo sí le creo, o sea, yo creo lo que él lo que me dice Pero la no se palabra. te nota. O sea, no lo vives, no es vivencial. O sea, por ejemplo, si yo digo, yo tengo fe en Dios, ay, pero no tengo dinero, ¿qué voy a hacer mañana? Ay, Dios mío. ¿Le creo o no le creo? Pues no. O sea, es una cosa por otra. O le crees o no le crees. O sea, aquí dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, ojalá fueras frío o caliente. Si de yo no creo nada. O si, yo sí creo. Pero en tanto que creo, pero no creo, eso no sirve. Pero también es un proceso, ¿no? Se supone que Ándale, síguete dando palmaditas. entonces, no es un proceso.
El creer o no creer, no hay procesos. En el creer o no creer no hay procesos. Pues yo sí, bueno, no es que sienta yo, pero pues nosotros nos estamos equivocando todo el tiempo. O sea, eso no significa que no creas en él. Entonces, O sea, porque, o sea, de hecho ahí lo dice la Biblia, dice que te esfuerces, que te esfuerces. Eso quiere decir que no es fácil esto, ¿no? pues no estamos diciendo que sea fácil. O sea, en esa parte está ese dilema de que te angustias, de que te da miedo, de que tienes temor. O sea, en esa parte de esforzarte están todos esos sentimientos. ¿Cuál fue el proceso Y de eso la no- viuda que y le eso paró el flujo? Pues, o sea, lo tocó y creyó. Tenía chorro y después se le hizo chorrito y después goteó y después se le paró el sangrado. No, lo tocó y se le paró. Lo tocó y se le paró. Entonces, el del ciego, así, Es la fe. 3 días, 4, ya veo mejor. El de la mano seca, ¿cuál fue su proceso? Todo fue inmediato. Así es la fe. Entonces, en realidad, nadie tiene fe. Nadie de nosotros tiene fe. Sí, entonces aquí dice, ¿hallará fe en la tierra? Pues no es nadie. Esa es la pregunta. Nadie tiene fe. Bueno, no, yo no puedo decir que nadie, y yo tengo que hablar por mí, o sea, no por los demás. Pues es que Cada uno todas sabe. esas vivencias, todas las tenemos, ¿no? Hasta el preocuparte sería falta de fe. Porque si estás... Incluso la misma palabra te dice que es preocuparse. Pre, ¿qué es? Antes. Por adelantar. Ocuparse. Hacer. Entonces haces antes de que eso. Es tonto. O sea, yo entiendo, ok, estamos dentro de este mundo, pero ya no militamos con este mundo. Sí, se supone que ya no eres de este mundo. Ya no militamos con él. Este es el paso a seguir. O sea, no es aquí, por ejemplo, que nosotros digamos, ay, el señor Armando está re mal porque no cree. Nosotros estamos re mal porque todavía no creemos a pesar de... Sí, no creo. Porque todavía tenemos esas dudas, ¿no? O sea, no descansamos en él realmente porque tenemos angustias, tenemos miedo. O sea, cuando ya quitemos todo eso es que ya creemos totalmente en él. Así es. Lo que te dice Gálatas 5. Gálatas 5:22. Ahora sí estamos viajando mucho en la Biblia. Está bien, está muy bien. Las pasadas totales que estuve- No, Gálatas así. Gálatas 5:22. 5:22. Que dice, más el fruto del Espíritu. Ok, Amor. esto es lo que estábamos viendo hace rato, con Armando y con Laura, y esto es la consecuencia de tener al Espíritu y de tener fe en Dios. El fruto, se trata de un solo fruto. El fruto del Espíritu es amor. Amor, Luego, gozo, gozo. Luego, paz. O sea, está en paz. No dice que no vas a tener broncas, Paz. pero vas a tener broncas y vas a estar en paz. Luego, Paciencia. paciencia. Luego, Benignidad. benignidad. ¿Qué es benignidad? Cosas buenas. Luego, Bondad. benignidad, bondad. Luego, Fe. fe. Luego, Mansedumbre. mansedumbre. Luego, paz, Templanza. fe, contra tales cosas no hay ley. templanza. No, No, porque haría uno todo lo correcto. Exacto. Más ahora vamos a regresarnos un poquito. El 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Si nosotros alimentamos la carne, esto es lo que nos toca. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
Gálatas ahí mismo. 5, 19, 19. ¿Sí se fijan la diferencia? Y ahora vámonos al 16. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Dudas hasta aquí? No. No, Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, o sea, no oraba con Dios. O sea, Dios no escucha este tipo de oraciones. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estamos en el Nuevo Testamento, ¿eh? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué tremendo. ¿Está clarito? Sí. O sea, aquí hay 2 personajes. Uno se reconoce pecador y el otro se reconoce como justo. La pregunta aquí es, ¿a cuál justificará Dios primero? Al arrepentido. Al que se justifica como Al que se pecador. humilla, al que se reconoce como pecador, al que sabe que no es perfecto. Antes que decir, no, pues yo ya la hice. Lejos, lejos, lejos estamos de esto. El otro es un hipócrita. Sí. Es que dice mi tío que el otro era hipócrita. El otro era un hipocritón. Jesús bendice a los niños. Traían a él niños para que los tocara, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolo dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo recibe el reino de Dios un niño? Con gozo, sinceramente, con un corazón limpio. ¿Los niños no mienten? Sí, miente. Ay, por favor, claro que sí. ¿Los niños son desobedientes? Sí. También. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que son puros. ¿Mm? Ellos creen. O sea, ellos creen. Ellos creen. Si yo le digo a Camila que le voy a comprar una paletota, ¿me crees? sí. Y nosotros, si nos dice Dios, yo vengo pronto, ¿le creemos? Sí. ¿Como adultos le creemos? ¿Tú le crees a Dios? Yo sí le creo. Por eso dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es la explicación que damos hace un momento. O sea, o crees o no crees. No hay medias. Al niño le puedes decir, vamos a ir a una fiesta, sí vamos a ir, y el niño te va a estar todo el tiempo, vamos a ir, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. O sea, siempre no titubea en un momento que vamos a ir. No lo duda, No lo dudas. lo da por hecho. Da por hecho. ¿Dudas hasta aquí?
Una. No. El joven rico. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Jesús era bueno? Sí. Sí, él era Sí. Dios. ¿Por qué le contesta así? Porque nos está dando una enseñanza. Porque siempre le da honra a su padre. Y porque le da honra a su Porque padre. Le da honra a su padre y no le gustan las hipocresías. Aquí era una adulación innecesaria de parte del joven. Maestro bueno. Y siempre le daba su lugar a su padre. Siempre, siempre. 20. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora imagínense haciendo esto. O sea, poniéndose palomita. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces ya quedamos en que el dinero es la madre de todos los vicios. El amor al dinero. Todos los males. De ahí vienen todos los males. O sea, es malo ser rico. No, no es malo. Es malo amar el dinero. Entonces, ¿qué es lo malo? No saber utilizar la fortuna y repartirla entre Amar el los dinero. ¿Cuál? Amar el dinero, eso es malo. El amor al dinero. Ese es el principio del acabose de todos los males. El amor al dinero. El que ama el dinero nunca le es suficiente en nada. Yo les había dicho, ¿no? O sea, cuando uno es joven y pues por hacer algo le daban uno 500 pesos, uy, no, o sea, brincabas de la felicidad, ¿no? Ya te alcanzó para las maquinitas y tal. Cuando estás estudiando, ganas a lo mejor como pasante, que te dan como 1,000 al mes. Y dices, bueno, pues algo es algo y estás contento para las tortas. Lo que piensas en ese entonces es, si yo ganara 5,000, ya la hice. Y ya ganas 5,000 y dices, no, la verdad no, yo creo que ganando unos 10, ya la armo. Y ganas 10 y los mismos 10 que te echaste. Y quieres más, y más, y más. Pregúntale a Slim. No tiene llenadera. O sea, no hay algo que él diga, ya lo alcancé, ya me retiro, ya me voy. A lo mejor un poquito Bill Gates, creo que donó la mitad de su herencia a obras beneficiarias y esa onda. Pero o sea, obviamente eso es cargo de conciencia, ¿no? O sea, tratar de justificarse un poquito haciendo buenas obras. Pero bueno, haciendo buenas obras no se gana el cielo. Aquí lo que le dice al joven rico que es, ¿qué? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, entre las cosas pequeñas, él sí cumplía. Pero lo más importante, que era donde estaba su corazón, ahí fue donde se entristeció. Y no solamente se entristeció, sino que se fue. Se entiende que pues obviamente no quiso. Ya no ganar, quiso. Ya no quiso.
le tocaron su punto débil, ¿no? Como a cada quien nos llega a nuestro punto Que débil. Y entonces Jesús dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque el día que un rico se siente enfermo, acude a Dios, No, acude a su dinero, a los mejores doctores, a Houston, o se está confiado en donde le alcanza su lana. Por eso dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este ojo de una aguja, bueno, más bien haciendo como estudios, era el nombre de una entrada hacia Jerusalén. Era una entrada muy pequeña, que obviamente por ahí no pasaba un camello. Entonces la analogía que hace aquí Jesús es más fácil pasar un camello por ahí que un rico entre al reino de los cielos. Entonces la pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Para lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. El 29, bueno, aquí les dicen los discípulos, Señor, nosotros ya dejamos todo, nuestras posesiones, y lo hemos visto, o sea, había que eran pescadores, dejaron su barca, dejaron el que era recaudador de impuestos, dejó la lana ahí y a lo que sigue. Les dice el 29, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y después que le haya ¿Dudas? No. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿Dudas? no. No. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Dudas? No. Ay, Teléfono. bueno, Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, y porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está muy bien. ¿Dónde? Ya no está. Ay, me duele. Ay, está. Párate aquí si quieres. No. No, porque me lo he hecho más. Ay, joder. ¿Dudas? Este Zaqueo era un hombre rico, se dedicaba a lo que se dedicaba a Mateo, o sea que recaudaban impuestos. Era muy chaparrito, pero hizo todo lo posible para lograr ver a Jesús. Y Jesús decide morar con él. La gente, pues, ¿qué veía en Zaqueo? Pues que robaba. Era un ladrón, Se quedó con la- que era malo. Pero Jesús, ¿qué vio? Vio su corazón. Arrepentido. Un arrepentido más. Y la muestra es esa. ¿Qué qué? que lo- Que empezó a, Dio la mitad de lo que tenía y a repartir. y a repartir a quien había hecho mal. Eso se llaman frutos de arrepentimiento. O sea, cuando hay realmente actos que demuestran que realmente estamos arrepentidos. ¿Sí? Parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, preguntó Jesús y dijo una parábola. Por cuando estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negocien entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber qué le había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y denla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Uy, ¿Dudas? ¿Se acuerdan de esta parábola? Sí. La de los ¿qué? talentos. La de los talentos. Minas, obviamente era una medida. Sí, una Como moneda. Una moneda, ¿no? Un valor, el valor de una moneda. Ujú. ¿A qué se refiere esto? Con la palabra de Dios. Y luego, ¿qué hay que hacer con ella? Llevarla Hay por- que enseñarla. ¿Hay que qué? Hay que predicar. ¿Y predicar para qué? Para enseñar la palabra. ¿Y para qué? Para no esconder la palabra de Dios. ¿Para qué? para que lleguen al arrepentimiento.
¿Quién? Para servirle a Dios hay que convencer a que se salven más. No convencer. Bueno, buscar más, o salvar más Para que cambien. para que cambie la gente. Ajá, o sea, hay que ganar almas para Cristo. Esa es realmente la ganancia. Ese es realmente el resultado de la inversión. A mí me entregan 5 minas, pues yo tengo que producir el doble, unas 10. A mí me dan 2, pues 5. Si me dan una, pues 2, o sea, que haya algo. Aquí hace mención de que, como sabía que era ¿cómo le dice? Eres un hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Le dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿A qué se refiere en este banco? Que tuviera más gente, No, más seguido. este lo estudió. Por ejemplo, ustedes cómo, o sea, si ustedes no pueden ir y yo sí puedo ir, ¿cómo me pueden apoyar? Monetariamente con oración. Con recursos, oración. O sea, eso es ponerlo en el banco, que otro lo trabaje. Porque pues, a lo mejor no quieres, no puedes, no sé, o sea, cualquiera que sea la razón, no hay excusa para no hacer en el reino de Dios. Así es. Digamos que aquí tiene un doble sentido, ¿no? Que es la palabra y el accionar de la misma por la palabra, ¿no? O sea, al hablar de aquí, bueno, en este caso de las minas, estamos hablando qué tanto el Señor nos permite conocer su palabra y nosotros tenemos que reproducirla, o sea, esa ganancia, digamos, esa palabra tenemos que hacérsela llegar a alguien más. No importa si yo sé poquito o sé mucho de la palabra, yo tengo que esforzarme por hacerlo llegar más. Y obviamente como consecuencia de conocer a Dios, pues obviamente habrá frutos, que también implica esta parte económica, ¿no? Como dices, hay personas hay cristianos que se dedican a predicar o tienen que viajar o X o Y, bueno, se necesitan recursos, ¿no? Y es parte de apoyar, pero pues obviamente cuando hay alguien sin fe, o que no es de Dios, pues obviamente va a decir, no, pues yo voy a andarle dando dinero a esa persona, pues es para mí, ¿no? Pero cuando uno ya está en el entendido de para quién trabajamos, no lo metemos al banco literalmente, lo damos al banco de Dios, o sea, lo damos a la obra del Señor, ¿no? Sí. Que sabemos que si bien no va a regresar a nosotros en dinero, lo que está produciendo es que estamos haciendo, ¿cómo decirlo? Tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo, exactamente. Ahí es donde está el verdadero banco, ¿no? Y la ganancia, obviamente. ¿Dudas? No. Cáiganse. Purificación del templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Perdón, me brinqué. Entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal de Jerusalén. Vamos de nuevo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les preguntara, ¿por qué lo desatan?, le responderán así, porque el Señor lo necesita. Entonces los que habían sido enviados hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, los dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto.
diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Dudas? Aquí ya había pasado cuando rodearon los romanos a los judíos. No, en esta época los romanos gobernaban sobre los judíos, pero Israel tenía su templo, tenía sus muros, o sea, estaba bien relativamente, nada más que bajo el gobierno de los romanos. En alguna otra parte empezamos a leer lo de cuando ve el templo, le dicen los discípulos, mira qué maravillas, y él les dijo, les aseguro que si derribaran este templo, en 3 días lo reedificaré. Esta es una profecía pues doble, porque efectivamente el templo lo derriban totalmente. De hecho, si ustedes viajan a Jerusalén, a lo más que van a encontrar es un pedazo de muro, que es lo que le llaman el muro de los lamentos. De lo demás no quedó nada. O sea, derribaron el templo, derribaron todo cuanto se les... No recuerdo ahorita el nombre del emperador, pero no pasó mucho tiempo después de la crucifixión de Jesucristo cuando sucedió esto. O sea, fue el nombre. Okay. ¿Queda claro aquí qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije que un estatus de poder en nuestra sociedad actual es a lo mejor andar en un carro muy caro? O sea, como llegar en una camionetota, en un Bentley, en un Lamborghini o qué sé yo. En aquella época el estatus de rey y de poder lo daba se daba a través de un pollino. A través de un pollino, por eso es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Él empieza predicando en esa zona y después, pues porque la gente lo empezó a perseguir, se sale de ahí y empieza a predicar en otras regiones. Y ya cuando es su tiempo, regresa, pues para ser crucificado y que se cumpla la voluntad de Dios en él. ¿Sí? Sí. Purificación del templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Se acuerdan de esta parte? La leímos en los 13 evangelios. Cuando se hace un atado de cuerdas y corre a todos estos vendedores. El ejemplo, digo, no es muy válida la comparación, pero aquí en México, pues más o menos se supone que para la religión católica el centro principal sería la Basílica de Guadalupe. Y cuando ustedes entran es un vil mercado, o sea, se supone que la gente va a entrar a ver a Dios, entre comillas, pero pues, todo es negocio. O sea, ventas y ventas y ventas. Ahora, en este caso, lo que se vendían eran pues animales para el sacrificio del templo. Y de todo eso pues ya habían hecho un negocio. Ya no iba la gente por buscar de Dios, sino por hacer un negocio.
Ese fue el enojo de Jesús. ¿Dudas aquí? No. No. Bueno, entonces paramos aquí en el 20 y proseguiremos, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Estamos? Sí. Pues vamos a despedir este tiempo pues dándole gracias a Dios y pues cada uno pues piense de verdad y ponga en su corazón lo que realmente necesita y lo que estábamos analizando hoy día, que era esa parte, si realmente en nosotros hay fe, que el Espíritu Santo nos escudriñe y podamos realmente pues con un corazón humilde, humillado, es algo que Dios no rechaza, decirle que pues necesitamos de Él, ser constantes en la oración, así como lo vimos con la viuda. Si el juez malo hizo eso por la viuda, imagínense Dios que hará por nosotros. Atenderá nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras necesidades. Y bueno, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Gracias, bendito Padre, gracias por estos tiempos, por lo que tú nos dejas aprender. Que durante este tiempo que hemos estado leyendo tu palabra, hemos estado siendo expuestos y redarguidos en ciertos temas. Cada quien sabe qué es lo que tú estás tratando con cada uno de nosotros. Y lo que te pedimos con todo nuestro corazón es este tema que nos estuvo tocando durante todo el día, que era la fe. Tu pregunta, Señor, si cuando vengas encontrarás fe en la tierra, es realmente de considerar, porque nosotros decimos que te creemos, pero actuamos como si no te creyéramos. Realmente no se nota en nosotros esa fe. No son historias, estamos hablando de algo que es santísimo, que es tu palabra, es tu salvación y es la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, derramada por mi causa, por mis pecados, por mi transgresión, hacia lo que tus santos mandamientos me decían y yo no quise escuchar. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros y nos hagas creyentes, Señor, de tu palabra, que podamos creerla, porque tú así nos lo dices. Yo sé que no te vas a mostrar de otra forma, que para eso nos diste la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo en este lugar, predicando, hablando, comentando, estudiando tu palabra, para que seas tú quien nos haga entendidos, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, Dios, quite nuestra venda, destape nuestros oídos, nos entregue un corazón de carne, no de piedra, que está muy endurecido, Señor. Te pido que trabajes mucho en nosotros y ayúdanos, Padre, a poder transmitir este evangelio así tal cual tú nos los estás dando y hacer pues todavía más discípulos. No te pedimos, Señor, llenar este lugar, no te estamos pidiendo pues lo que mucha gente quiere, que es crecer. Yo lo único que te pido, Señor, es que pongas a las personas que tenemos que llevarles este mensaje. Nosotros somos atalayas, somos luz para esas personas, para eso nos enviaste, para llevar esa luz en donde está esa oscuridad, esas tinieblas. Te doy las gracias, Padre Santo, por las misericordias mostradas todos los días hacia nuestras vidas, y te pido que a todos y cada uno nos lleves con paz a nuestros destinos, y que bueno, cuides también de nosotros durante esta semana para poder nuevamente reunirnos el próximo martes, y es así tu voluntad. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Daniel. Listo, ¿no? A ustedes. Muchas Y gracias. gracias a Dios. Y ahí realmente se va a ver quién le cree y quién no le cree. Eso ya lo he pasado, eso lo voy a seguir pasando, eso no me queda duda.
Cada vez las pruebas son más complicadas, pero lo que he entendido es que este camino es de permanencia. Hay que permanecer y eso es a lo que los invito siempre. Muchas gracias, Daniel. No, usted. Gracias. Gracias.